Venimos describiendo desde el comienzo de esta edición los números de la economía y el contexto de preocupación en amplios sectores. Básicamente en la industria, que es la más afectada. Por eso sorprende que sectores que desde la lógica del propio gobierno están más próximas a su ideario y que se han beneficiado en estos 3 años de gestión de Mauricio Macri, también tengan una abrupta caída de la confianza. Por lo menos el sector agropecuario, en la medición que realizó CREA, hay un 30% aproximadamente que ha perdido confianza o ha caído. El índice que mide CREA, un 30% de la confianza del empresario del sector agropecuario en el gobierno. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Bien, bueno, gracias por la invitación. Por favor. Es el coordinador técnico de la región centro de CREA. El índice que miden, Carlos, es en todo el país. Sí. ¿Cómo se mide? ¿Qué transmite? Antes que vayamos a los números. Bueno, CREA se ocupa desde hace tiempo con un sistema de relevamiento a través de una encuesta que hace cada 3 meses a todo el universo CREA, que esto es una muestra representativa. Te diría que estoy hablando de 1.250 respuestas cada vez que se toma este índice con un... El grupo CREA de todo el país. De todo el país, por supuesto, abarca todas las zonas. Y básicamente este índice se construye a partir de una perspectiva o un juicio de lo que pasó respecto también de lo que va a pasar. Es decir, al productor se le pregunta, o al empresario, cómo evalúa la situación de hoy que está viviendo respecto a noviembre del año pasado o a diciembre del año pasado, y cómo le evalúa hoy respecto del 2019. Esto se hace cada 3 meses, es trimestral la medición. Cada 3 meses, desde el año 2012 es que lo venimos haciendo. Y esta pregunta de qué percepción tiene de lo que pasó y qué expectativa de lo que tiene, básicamente está hecho sobre la economía general, sobre el sector y sobre su empresa. Ya vamos a ir al desagregado de números, pero el índice de confianza mide una escala de 1 a 100. De 1 a 100. De 1 a 100. Bueno, para que entendamos, entonces, ¿cuánto confía el campo en la actual situación económica? Por ejemplo. Vamos a ver la primera placa que hace justamente referencia al estado de situación. Es de noviembre del 2018 y de 1 a 100 el campo confía 43.4. La retracción respecto de julio, la medición anterior, es de 5.9, mientras que la caída de confianza del campo en la actual situación del país, económicamente hablando, es de 27.8 respecto de noviembre de 2017. Desagregado por actividad específica, el 43.4, en ganadería sube un poquito, 43.6, y en agricultura baja un poco, 42.7. Inicialmente uno piensa que es un sector que se ha beneficiado con las medidas del gobierno. ¿Es baja la confianza que hay? ¿Cómo se lee este número? Más que baja, yo diría, sorprende la magnitud de la caída, ¿no? Casi 30 puntos. Claro, de 70 puntos con esta conformación, de esta expectativa para adelante y de la percepción para atrás, ya llama la atención, sorprende, por eso estamos conversando lo que estamos conversando. Yo te diría que tiene que ver, esta situación de la comunidad agroalimentaria tiene que ver con el país que vivimos, ¿no es cierto?, donde estamos, no he sido ajeno, y el sector agropecuario no es solamente la soja o la agricultura, hay una diversidad enorme, Guillermo, dentro de estas respuestas. Es una falsa idea esta, al campo le va bien. Claro, vos imaginate que hay economías regionales, la actividad lechera está pasando por un momento histórico muy complejo. Bueno, la ganadería propiamente dicha, sus números están muy ajustados, la propia agricultura, sus costos también, si bien el ingreso es en dólares, sus costos también son en dólares, así que no es ajena a lo demás. Por eso se manifiesta en este tipo de consultas que lo que hacemos es objetivizarla, no más allá de eso, ¿no? ¿Es la más baja del último tiempo este índice de confianza? A ver, si nos retrotraemos a julio del 2012, que fue la primera vez que se calculó el índice, en esa oportunidad, en 2012, estaba en 30 puntos. Si todavía nos queda un poquito más de caída, si es que uno
Lo que vuelvo a decirte, Guillermo... En el 2012 estaban en pleno pulseada con el kirchnerismo, ¿no? Por supuesto. Había ahí una especie de guerra permanente. Casi con los estertores del 2008, ¿sí? Sí. Pero compleja la situación, ¿no? Te diría que eso trepó hasta el 70%. Sí, con retenciones en la mayoría de los productos. Trigo, maíz, soja. Ahora se eliminó la de maíz, la de trigo, queda la de soja. Así es. Bueno, pero yo te diría que lo que más afectó, a mi juicio, ¿no es cierto?, en mi opinión, en este último año, que es lo que percibimos, es la sequía enorme que tuvimos. Eso genera en el sector una baja en la productividad sustancialmente, aún en los sistemas. ¿Pero la sequía no fue del año anterior? Tiene el impacto en el 2017, que vivimos el año pasado, pasamos de la inundación a la sequía en un mismo año, Guillermo. Está bien. Por otro lado, el proceso evaluatorio, que a muchas producciones las afecta seriamente. Es un error creer que la devaluación beneficia al campo. Absolutamente. Al menos cortar el salame tan grueso, digamos, ¿no? Es decir, hay sectores que de alguna manera, o comunidades y otras que no la pasan también, la lechería, los pollos, los aves, los cerdos, que son insumos en dólares, fuertemente se ven afectados. Bueno, ¿no? El índice de confianza cayó en varios aspectos, porque además de los subíndices de agricultura y ganadería, se mide situación económica y financiera, situación económica general y situación del sector agropecuario. Vamos a ver, situación económica y financiera, la confianza cayó un 25%. En la situación económica general del país, esto sorprende, casi un 50%, un 48,7%. Es decir, que la preocupación del productor agropecuario ligado al CREA trasciende a su propia realidad individual, porque en la situación del sector agropecuario la confianza cayó un 37,6%. ¿Cómo pueden leerse esos números? Bueno, se lee precisamente con la magnitud que se están observando. Esto viene a ponerle objetividad a algunas conversaciones que vos tenés y no tiene que ver con quejarse. Lejos de quejarse, a mi juicio, esto tiene que ver con una valoración objetiva de lo que se está viviendo. Y para que la gente también observe que no somos ajenos a lo que a Argentina le está pasando. No es una cosa que hay personas que no viven estas circunstancias. El sector agropecuario en general, fíjate, que ha caído importante en relación a lo que piensa de la economía en general. Pero quisiera rescatar una cosita ahí que está vinculada a la situación económica financiera de la propia empresa, el campo, del propio productor. Fíjate que el efecto de la sequía, al quedarse sin mercadería, lo ha obligado a financiar su próxima campaña, esta campaña que estamos viendo, y lo agarra con estas tasas enormes después de la devaluación, que obviamente lo ponen en un rompecabezas. Hoy financiarse es muy costoso y hay que sacar muy bien las cuentas, porque obviamente no es como antes, ¿no? Y finalmente, Carlos, el sector agropecuario fue fundamental en la estrategia del gobierno del presidente Mauricio Macri para llegar a la Casa Rosada. Cuando se evalúa el presente y se plantean las expectativas del futuro, se nota claramente la brecha que hay. Hay un 65,4% de caída de confianza en la situación del presente. Económica, ¿sí? Sin embargo, esa expectativa de a futuro cae solamente un 12,1%. Bueno. ¿Esto implica que el campo está ideológicamente incluso del gobierno aún con esta situación, o hay que hacer otra lectura? Yo me parece que ideológicamente, no sé si ideológicamente, lo que sí te puedo decir es el espíritu que tiene el campo y que está reflejado ahí, ¿no? Es difícil decirle a la gente, es poco entendido por los financistas también, de que un lechero hoy día que su litro de leche vale escasamente 10 pesos, que viene de 5 pesos, ¿cómo esta persona sigue apostando, invirtiendo, inclusive invirtiendo en el sector lácteo, en el sector porcino, en el sector agrícola también, en el sector ganadero? Y lo hacen porque es su idiosincrasia, ¿no? Los productores agropecuarios saben muy bien hacer de lo que hacen y tienen no tienen el Excel en la cabeza como lo podríamos tener cualquiera de nosotros, sino que tienen otro lugar donde se toman las decisiones.
y tiene que ver mucho con lo emocional. Por eso este 12,5, que es el menos peor, digamos, de todo, de alguna manera, habla de la apuesta que el propio productor hace hacia el futuro. La lluvia de hoy, Guillermo, hoy te diría que me ha cambiado el ánimo a mí desde que me levanté, te lo dije esta mañana, realmente a una producción a cielo abierto tiene mucho que ver con esto. Así que yo celebro que la apuesta sea porque ocupa un lugar importante el sector en la economía argentina, ¿no? También es interesante lo que dejan estos números, que cuando los que no estamos directamente relacionados con el sector lo analizamos, pensemos que cuando hablamos del campo no se puede hablar de un colectivo general, sino que hay muchos campos, distintos campos. Así es, Guillermo, con absoluta y meridiana claridad que lo has dicho. Es decir, en este índice al menos están mezclados desde los limones de Tucumán hasta la oveja de la Patagonia, la cría de la cuenca del Salado, nuestro maíz, el etanol, todo lo que... Es decir, y es por eso que tiene peso esta cuestión, a mi juicio, ¿no es cierto? Gracias, Carlos, por venir y ayudarnos a entender estos números. No, el agradecido soy yo y quiero desearles un feliz año a Canal 13 por todo lo que hace en la extensión y en particular a vos, a Cococho, a todo el equipo acá que son grandes animadores. Bueno, muchísimas gracias y feliz año para usted y su familia también. Muy amable, muchas gracias.